nos queremos ir a Basavilbaso, porque allí está la coordinadora del área de discapacidad del municipio de Basavilbaso. Viste que el lema dice, nada sobre nosotros sin nosotros, dice el lema de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nancy Anabel Benítez, de quien se trata, es un caso porque ella es una persona con discapacidad que está al frente del área de discapacidad del municipio de Basavilbaso. Nancy, ¿cómo andamos? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola Fabián, buenas tardes, y a toda la gente que te sigue ahí como siempre. Bueno, queriendo nosotros conocer, primero, desde la persona de Nancy Anabel Benítez, que le cuentes a nuestra gente de toda la región que te está escuchando y que te está viendo también a través de las imágenes que se van proyectando aquí, contarle quién es Nancy Anabel Benítez, cuál es la tarea que desarrolla, cómo llegás, además, cómo llegás desde tu propia situación de persona con discapacidad a estar al frente de la coordinación del municipio de Baso. Bueno, voy a tratar de hacerlo un poco breve, a pesar de que mi trayectoria tampoco es tan amplia, para no cansar a la gente. Bueno, yo comencé con una discapacidad visual, a los 20 años quedé ciega. Terminando el nivel secundario, me mudo a Concepción del Uruguay, porque Basavilbaso, para quienes no conocen, es una ciudad pequeña, no hay oferta universitaria, si se quiere, no existe una sola universidad, entonces te diría que el 70% de quienes tienen la oportunidad se mudan a otras ciudades para poder hacer una carrera universitaria. En mi caso estudié profesorado en psicología en la UADER, me recibí, empecé con otras carreras también, todo esto siendo una persona con discapacidad visual, con lo difícil que fue en ese momento, porque yo ingresé a la universidad en el 2014, previo a la pandemia no había prácticamente nada digitalizado, ni desde un trámite con el banco, ni con un trámite personal, mucho menos la infinidad de libros que hoy tenemos digitalizados, que uno puede acceder de todo tipo, no me refiero solamente a lo académico, ¿verdad? Entonces fue un gran desafío desde lo personal y de la misma universidad, porque tampoco hay muchas, te diría que son contadas con los dedos de una mano, las personas con discapacidad que pueden acceder al nivel universitario en nuestra provincia, en nuestro país, te lo diría. Sí, claro. De mucha complejidad por múltiples factores que, bueno, sería otro tema para otro momento. Situaciones económicas, falta de ajustes, falta de posibilidades, de todo un poco, ¿no? Sí, de todo un poco. Bueno, me pude recibir, fui también docente adscripta en la carrera del profesorado en historia, entonces también tuve una pequeña pasantía dando clases en la universidad. Al mismo tiempo ya había empezado a integrar Proyecto Imaginarte, que si bien tiene sus años en la ciudad, yo me ingresé un poco después de eso. Tuve la oportunidad de trabajar en el programa Voces Inclusivas, que salía por Radio Nacional, por LT11. También siempre hablando de la perspectiva de la discapacidad, la accesibilidad, la diversidad, e informar sobre todo en ese tema. Y en el 2023 me vuelvo a Basavilbaso, que es mi ciudad, claro, por razones personales. Así que bueno, era arrancar desde cero en Baso nuevamente. Así que no ejerzo como profesora aún. Como hoy decía, es una ciudad pequeña, así que hay pocos colegios donde uno pueda desarrollarse como docente. Pero bueno, tuve la oportunidad que en ese momento, en el 2023, recién se había creado la coordinación de discapacidad en Baso. Tiene casi 3 años recién. Claro. ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente, Ajá. perfectamente. Entonces, bueno, yo armé mi currículum y con mucha expectativa y con ganas de hacer, me presenté, así que en ese mismo año, en 2023, comencé a trabajar con una beca de trabajo. En un primer momento iba 2 veces por semana a la oficina, a hacer todo tipo de tareas administrativas y de a poco ir conociendo un poco sobre el tema de la discapacidad en Basavilbaso, que a pesar de que es una ciudad pequeña, tenemos muchas demandas, porque bueno, si bien recién tiene 3 años casi, había mucho por hacer y sigue habiendo mucho por hacer, porque tuvimos que arrancar un poco, si se quiere, desde cero.
Y bueno, después ya en el 2024 empecé a ir a la oficina con tareas también de lo mismo, gestión administrativa, de lunes a viernes, y desde el año pasado, del 1 de junio, empecé a ser la coordinadora del área, así que hoy soy coordinadora del área. Tuve la suerte y la oportunidad de estar frente al área y desarrollando todo tipo de tareas, ¿no? Como siempre decimos, la discapacidad es una cuestión transversal y es social, entonces hay mucho para hacer en todos lados. ¿Hay otras personas que trabajan en el equipo? Sí, estoy yo como coordinadora, y después existe lo que se llama CECIPRO, que es el Centro de Capacitación y Producción, que fue creado en un primer momento en un contexto para cubrir las demandas o necesidades de quienes egresaban de la escuela integral. En Vaso hay una sola, pero había que ver qué se hacía con ese grupo poblacional, que se le podía ofrecer, y se conformó este centro, que en su momento dependía del CGE, como con formación en oficios. Hoy en día se mantiene con 2 talleres puntualmente. Uno es de locución y producción de contenido audiovisual, donde tenemos un tallerista que es Alejandro Núñez, que por ahí lo pueden conocer, es una persona ciega, periodista y locutor, y tiene un asistente, también una persona con discapacidad, que hace su trabajo ad honorem, él, y ellos tienen ese taller. Convenio mediante con una empresa de cable local de acá de la ciudad, que no la vamos a nombrar. Hay un programa de televisión, entonces jóvenes y adultos con discapacidad conducen ese programa. Son ellos quienes hacen todo lo referido al programa, menos la edición, lo hacen todos ellos. Y después tenemos otro taller de panadería, que está a cargo de Adrián Churrarín, y el año pasado estuvo también haciendo otros talleres, que es un estudiante del profesorado de lengua y literatura. Él no tiene una discapacidad, pero bueno, dentro del área hay 3 personas con discapacidad trabajando, y ese es nuestro pequeño equipo. Bueno, y me imagino que los desafíos deben ser múltiples, porque hoy por hoy toca situaciones asistenciales, promocionales de la gente, y también una demanda, por ejemplo, social y laboral, que es muy difícil de atender, ¿no es cierto? Sí, la situación está muy compleja y muy complicada, como es de público conocimiento en todos lados. Nosotros, si se quiere, lo bueno que tenemos en Basa del Vaso, que la coordinación de discapacidad, como cuestión social que es, pertenece por suerte a la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, si bien nosotros no tenemos por ello un equipo técnico que atienda determinadas situaciones, trabajamos en conjunto con el área de salud mental del hospital público por un lado, y también trabajamos con los promotores de derecho que tiene el área de acción social, o con la trabajadora social de esa área. Entonces podemos trabajar en red, si se quiere, para abordar diferentes situaciones. Asimismo, cuando trabajamos en conjunto con la coordinación del área de la mujer, género y diversidad, acá en Basa del Vaso, que cuando, por ejemplo, hay un caso judicializado, ¿sí?, de una mujer con discapacidad, dato no menor, se trabaja también en conjunto, y uno tiene que responder a los oficios de juzgado. Entonces hay muchas acciones que uno tiene que hacer dentro del área. Estamos y hay demanda, quiero decir, el colectivo de la discapacidad de Basa del Vaso encuentra como una referencia el área de discapacidad. Viste que eso es importante también, porque no hace tanto tiempo, por lo que vos decís, que se ha creado, y está bueno que haya un ida y vuelta. Sí, por suerte tenemos un ida y vuelta muy bueno. El área de discapacidad Basa del Vaso también es fruto de la lucha y el reclamo constante de muchas familias de personas con discapacidad, y una vez lograda, muchas personas con discapacidad, sus familias, fueron censistas voluntarios que trabajaron para censar justamente a las personas con discapacidad que había en Basa del Vaso. A partir de allí, con el Departamento de Informática, por ejemplo, trabajamos en accesibilizar lo que es el SIGAM, que es el software institucional administrativo del municipio, y trabajamos para que sea compatible con el lector de pantalla, que es SHOWS, que son las personas ciegas o con disminución visual,
para que yo pudiera digitalizar todas esas planillas, que fueron 335 en total, que se habían hecho en formato papel, para digitalizarlo. Entonces nosotros ahí también tenemos una base de datos con la que puede trabajar, no solo nosotros como área, sino de repente el Honorable Consejo Deliberante que solicita algún informe porque quiere sacar un dato estadístico para de repente crear una ordenanza para tener a determinada demanda. Y con la comunidad, cada cierto tiempo, más allá de la participación en varias actividades, tenemos unas reuniones donde canalizamos las demandas más urgentes que se están presentando, y una de ellas, como hoy mencionabas, es la situación laboral, sin duda. Creo que pasa en todos lados, históricamente nos viene pasando, que si bien existe una ley que contempla un cupo laboral y demás, o sea, tenemos una ley provincial y una nacional, cuesta muchísimo, no solo por parte del Estado a la hora de emplear o del sector privado, sino también de la sociedad, todas, siempre me refiero a las cuestiones de información, que falta información, falta generar conciencia, falta derribar prejuicios, mitos. Y en ese punto está muy bueno que el Estado haya tomado la posta y te haya convocado a vos y sea una persona con discapacidad quien está al frente. Felicitaciones por eso, por la tarea, felicitaciones al intendente, también el equipo, por animarse a dar ese paso y por sostenerlo, y nosotros a la orden por aquí para lo que haga falta difundir. Te mandamos un beso grande y te agradecemos mucho el tiempo. Muchas gracias a vos, Fabián, y sí, la verdad que es una gran novedad para la provincia entera que haya al frente de un área de discapacidad una persona con discapacidad, justamente como promueve la convención, como hoy mencionabas. Así que bueno, transmitiré mis saludos y como siempre también a disposición para lo que necesiten, y agradecerles. Un beso grande. Nancy Anabel Benítez, coordinadora de discapacidad del municipio de Basavilbaso, con nosotros.